Bueno, Sebastián, Michel, gracias por reunirte con nosotros y contestar nuestras preguntas que tenemos sobre la situación actual aquí de Venezuela y un poco de Bolivia. ¿Desde cuánto tiempo estás embajador de Bolivia en Venezuela? 1 año y medio más o menos, pero desde que acompañé al presidente Morales estoy muy vinculado a lo que pasa en Venezuela y de estos 20 años he hecho un seguimiento muy fuerte. Ya mi primera visita en Venezuela es de 1998 y he podido ver cómo han habido cambios diferentes en diferentes momentos. Cuando uno habla del periodo chavista y lo quiere caracterizar como un momento de ataque y de crisis, yo creo que hay que diferenciar entre 1999 o de 2000 al 2014. Yo lo caracterizaría como el momento de mayor auge económico, de mayor encanto social y de mayor suma de derechos ciudadanos. Nunca la FAO ha reconocido que el mejor momento en nutrición infantil, en nutrición de las mujeres, en acceso a derechos, ha sido fundamental. Yo diría que entre el 2000 y el 2014 Venezuela ha vivido el mejor momento de su historia, y entre el 2014 y el 2018 es el momento en el que las cosas empiezan a cambiar. Y empiezan a cambiar con 3 factores. Primero, la muerte del líder, que obliga a dinamizar una nueva elección de Nicolás Maduro, que más o menos repite el triunfo sobre Capriles, muy parecido al triunfo que había tenido Chávez sobre Capriles. Ese es el primer momento del gobierno de Maduro, que ya comienza a generar un nuevo encantamiento a la sociedad. Un candidato que parecía que no tenía la misma fuerza, pero después de 5 años hemos visto que Maduro es un hombre que ha resistido presiones que no había resistido ningún otro presidente antes, y que está demostrando que tiene la madera para conducir un país con todas las presiones de los poderes del mundo. Yo creo que el momento coincide: la muerte de Chávez, la caída de los precios internacionales del petróleo, un país que tiene su principal, el 95% de su producción centrada en el petróleo, tiene una caída de su principal producto de $130 el barril a $22 el barril. Ese momento es el momento real donde comienza la crisis económica, y logran complicarla más aún cuando comienzan las sanciones. No olvidemos que es Obama el que comienza con las primeras sanciones el año 2015. Son 3 aspectos que configuran esos últimos 4 años. Entonces podríamos caracterizar 16 años de gran bonanza, de gran otorgación de un Estado que da derechos a sus ciudadanos, de los mejores momentos de la equidad social, del acceso a derechos, y 4 años de acecho internacional muy fuerte, donde ha caracterizado el ataque y la asfixia económica. ¿Y cuál es la relación de Bolivia con el presidente Maduro? La relación de Bolivia con Venezuela, primero, es una relación histórica. Nosotros hemos logrado la independencia en 1825 con apoyo del ejército llanero venezolano. Si bien es cierto, ha sido fundamental los levantamientos en Bolivia, las republiquetas, pero negar la influencia del espíritu bolivariano, que llegó con un ejército llanero venezolano hasta Potosí, hasta Sucre al momento de la fundación, es imposible negar. Durante todos esos 200 años Venezuela ha sido un gran aliado de Bolivia en nuestra causa marítima en todos los momentos. Venezuela nos ha recibido con los brazos abiertos cuando hemos tenido gran cantidad de migrantes por las dictaduras. Todo el periodo del Balserato, de Barrientos, de García Mesa, Venezuela nos ha acogido con mucho amor. Pero indudablemente con la llegada de Chávez y la solidaridad, porque querer llamar eso de humanitaria se queda chico, la solidaridad de habernos formado 2.500 profesionales, de los cuales 1.000 médicos más o menos, es para nosotros un gran gesto de cariño. Entonces ahí comienza una relación diferente. En nuestra decisión soberana de nacionalizar, de tener un proceso político que cambie la estructura económica de Bolivia, allá en el 2006, cuando Evo Morales decide nacionalizar los hidrocarburos, ha sido para nosotros una solidaridad impresionante, ya con Chávez presidente y con Nicolás de canciller. Entonces la relación con Maduro empieza a fluir cuando toda la solidaridad del presidente Chávez es expuesta
por su canciller en ese momento, Nicolás Maduro, y una vez que asume la presidencia, esa buena relación se ha mantenido. ¿Y por qué Venezuela es tan importante geopolíticamente? Bueno, no de hoy. Venezuela ha sido geopolíticamente importante desde que se ha encontrado la gran cantidad de reservas petroleras que hay en este país. Ya el siglo XX ha marcado un hito geopolítico importante, ya los golpes de Estado internos han sido una constante en Venezuela, ya la intervención de la presencia de empresas ha sido muy importante en Venezuela. No hay que olvidar que las principales empresas petroleras del mundo se han instalado en Venezuela desde 1940 y no han dejado de influenciar hasta el año 2000, cuando el presidente Chávez asume el gobierno. Ahí ella se ha mantenido en el país, pero por supuesto las condiciones han sido muy diferentes y ellos han sentido que han perdido un poder sobre la principal reserva, que la tienen muy cerca. Estás a 5 días en buque de Venezuela a las principales refinerías en Estados Unidos. Eso te da un carácter geopolítico, más cuando Estados Unidos tiene que pelear grandes guerras en Medio Oriente y viajar casi 60 días para traer la misma cantidad de petróleo, encareciendo el costo. El petróleo venezolano es un factor geopolítico para el desarrollo de Norteamérica. Y bueno, ya nos diste una reflexión de cómo surgió la crisis actual en Venezuela, que fue con la muerte de Chávez y después las elecciones, la caída del precio del petróleo y el inicio de las sanciones. ¿Hay algo más que quieres aumentar a eso o sientes que eso es lo más importante? No, siento que ya el primer gobierno de Nicolás Maduro ha tenido, se puede ver que hay una crisis de 3 momentos. El primer momento tiene que ver con que la economía tiene un bajón, producto de los 2 elementos que tú decías. Primero, las sanciones económicas internacionales, que son abusivas, unilaterales, injustas. Y segundo, una caída en los mercados. No hay que olvidar que el petróleo cae a través de 2 intervenciones militares también que se han tomado. Primero, la intervención en Libia. Segundo, 2 acuerdos que han habido con Irán. Entonces, estos factores han determinado que el precio del petróleo caiga en el mundo y, por supuesto, también eso ha gravitado. A partir de esa caída, el pueblo venezolano, con el actual Consejo Nacional Electoral, le da una mayoría parlamentaria a la oposición. Y estamos hablando de diciembre del 2015, la oposición tiene un triunfo contundente en la Asamblea. 2/3 de la Asamblea se van a la oposición. Y en ese momento su primera medida es querer dejar sin efecto el mandato del presidente Maduro. Entonces ahí Bolivia tomó una posición clara de que al presidente Maduro lo había elegido democráticamente el pueblo y que no era posible que una Asamblea que también ha sido elegida democráticamente pueda intervenir un mandato. Yo nunca vi a la Asamblea Legislativa buscando ampliar derechos, buscando beneficios para la gente, generando mejor normativa administrativa, penal, civil, familiar. Su primera medida fue: se acaba el periodo de Nicolás Maduro, y eso ha tenido consecuencias. La respuesta del otro lado ha sido convocar una asamblea constituyente. ¿Y qué nos deja esto? Nos deja un órgano, una asamblea legislativa que sigue vigente porque también ha sido elegida por el pueblo, y una asamblea constituyente que también ha sido elegida por el pueblo. Entonces ahí tenemos un empate muy complicado y comienza a profundizarse la crisis institucional que de inicio la ha convocado la Asamblea Legislativa al desconocer el mandato que tenía Nicolás Maduro. Yo diría que ese momento de mayoría de la Asamblea se contamina con las guarimbas, la violencia muy fuerte que genera un daño económico en la base electoral, en la base popular de la oposición al gobierno de Maduro. Entonces, al momento que llega la Asamblea Constituyente, como había pasado antes, que con la crisis económica la población castiga al gobierno de Nicolás y le da una mayoría a la Asamblea Legislativa, la violencia que genera, que profundiza esta crisis económica, castiga y da un respaldo contundente a la Asamblea Constituyente. Ahí se abre un segundo momento, se pacifica el país, se acaban las guarimbas
y comienza un proceso de renovación política, renovación de gobernadores, de alcaldes, de asambleas departamentales, de consejos y finalmente la elección del presidente Nicolás Maduro, que le hemos acompañado el 20 de mayo, que los países que hemos aceptado la invitación de observar hemos verificado que ha habido una convocatoria, que ha habido igualdad de condiciones, que ha sido competitiva, pero fundamentalmente de que el conteo de votos que funciona bien, de que el sistema electrónico ha sido correctamente auditado y por eso es que hemos reconocido esas elecciones porque hemos estado presentes. Yo no sé cómo ha hecho la gente para desconocerlas si no han querido aceptar la invitación de venir acá. Por eso ahí creemos que se hable un segundo momento. Y ahí deciden en la oposición un tercer momento que tiene que ver con crear una dualidad de gobierno, diciendo que como esa elección ellos no la presenciaron, como si el requisito de una elección fuera que la validen ellos, entonces el 10 de enero al asumir Nicolás Maduro no tiene validez y que es la asamblea que ha sido elegida por el mismo Consejo Nacional Electoral que ellos desconocen, sí tiene validez. Y ahí comienza una dualidad de reconocimientos de un lugar y de otro. Quienes han querido reconocer a Guaidó son efectivamente los países más fuertes y que casualmente tienen grandes intereses petroleros en Venezuela, pero no han logrado que Naciones Unidas lo reconozca. O sea, no ha habido una votación, supongo, de la suficiente cantidad de miembros para que Naciones Unidas reconozca a Guaidó. No lo ha hecho la Organización de Estados Americanos y por eso se crea el Grupo de Lima. El Grupo de Lima no es un proceso de integración de países que busca desarrollar, que busca mejores derechos para los ciudadanos. Tiene dos fundamentos el Grupo de Lima. Primero, que les faltó votos para que se apruebe una resolución en la OEA, entonces deciden crear su propio proceso de integración donde tengan mayoría. Y segundo, que el único objetivo es desconocer a Venezuela, es dañar a Venezuela, es incrementar sanciones a Venezuela. Por eso que el Grupo de Lima le falta validez y le falta esa fuerza moral que debe tener un proceso de integración. ¿Y qué sanciones está sufriendo Venezuela hoy día y cuáles son las consecuencias? Quizás tienes algunos números como ejemplos. La primera sanción, que es la más fuerte, es que no se puede comprar alimentos, no se pueden comprar medicinas y no se pueden hacer transacciones financieras. La segunda sanción, que es la más dura, todas las cuentas del Estado venezolano en Estados Unidos y en Inglaterra han sido congeladas. Ahí existen 30.000 millones de dólares que están congelados y que son los recursos con los que Venezuela compra alimentos, compra repuestos, compra medicamentos, compra aceite, compra todo lo necesario para que funcione la economía del país. Yo diría que no solamente se conformaron con eso, sino que empezaron a atacar a todos los movimientos financieros que tenía en Venezuela. Yo pago mi alquiler a través de mi cuenta de Bolivia al dueño de casa en Colombia. Tengo problemas permanentemente porque aún esa transacción que se hace de Bolivia a un banco estadounidense por un alquiler en Venezuela tiene un bloqueo y tiene un veto. Por eso cuando alguien dice no, solamente hay funcionarios específicos que están siendo bloqueados, es mentira. Yo, que no tengo nada que ver con la realidad política, estoy siendo bloqueado también. Y bueno, hablando de las últimas elecciones que fueron muy controversial en el occidente, ¿tienes idea por qué fue así y qué pasó exactamente en estas elecciones? Han habido para esa elección una presión de la oposición. En cuanto asume la Asamblea Legislativa opositora, su primer pedido es acabar con el mandato y convocar nuevas elecciones. Se han convocado nuevas elecciones, comenzaron las guarimbas. Bolivia fue garante de un proceso de diálogo en República Dominicana. Ahí acordamos varios elementos. Primero, adelantar elecciones. Segundo, poner una fecha. Primero eran en febrero, fueron a marzo, abril y finalmente el gobierno decide mayo. El primer pedido de la oposición fue adelantar elecciones. Cuando ya se ve que habían perdido la elección de gobernaciones y que no tenían esa mayoría, deciden no adelantar elecciones cuando ya estaban convocadas y no firmar el acuerdo.
Nosotros como Bolivia tenemos el preacuerdo firmado, el que tenía que firmarse el día siguiente, y que al final hay una presión que desconocemos de dónde viene, pero nunca se firma. Nosotros ese documento lo hemos mantenido en reserva, lo hemos mantenido como un documento al interior de la Cancillería, pero por una discreción. Pero todo el mundo sabe que ese preacuerdo sí existe y sí ha sido firmado por el equipo negociador de la oposición, especialmente por el señor Julio Borges, que ha estado encabezando a la oposición en esa negociación. De cualquier forma, es este hecho de que la oposición no aceptó esa fecha el que hace que algunos países decidan no venir a validar la elección, cuando en realidad cuando tú invitas a un país es una cortesía para acompañar, para darle certeza, para darle confianza a la comunidad internacional, pero de ninguna manera es un requisito de validez o no validez de una elección. Los países son soberanos y hacen su forma de elección. Nosotros, como Bolivia, tenemos una relación personal muy cercana a Lula da Silva, pero ha habido una investigación que nosotros la consideramos no válida. Había una decisión de cesar en el cargo a Dilma por la suma de su obra. Al final nunca se pudo demostrar nada, pero aún así hemos sido conscientes de que es un país que se ha organizado, no compartimos la forma, pero hemos ido a felicitar al señor Bolsonaro y a desearle lo mejor a Brasil. Lo mismo nos ha pasado en Argentina y hemos ido y le hemos dado la mano al señor Macri. Somos respetuosos de la soberanía de los estados en cómo lo organizan, pese a que no hemos estado de acuerdo con esa forma. Sin embargo, parece que no todos los países piensan así de democráticamente. A Bolivia, que tiene una organización electoral muy fuerte, muy contundente, una participación política del 95% de la población, en los peores momentos 85%, que tenemos un control electoral de todos los partidos, que cuidan su voto, que hay una tradición de ir a votar ya de más de 35 años. O sea, creemos que ya tenemos una democracia que está yéndose a la consolidación, pero aún así nos parece raro que en un país como Estados Unidos se elijan con colegios electorales, que teniendo una persona mayor cantidad de votos, termine siendo electa la otra persona. Nos parece raro, efectivamente, pero nos imaginamos que esa forma tan parecida que tienen Cuba y Estados Unidos de elegir representantes es su forma de practicar democracia, y como Bolivia la respetamos. Por eso, el que tengan formas raras de practicar democracia no significa que no exista democracia. En el caso venezolano es una democracia mucho más parecida a las democracias que conocemos, con votos directos, secretos, y que van a votar directamente por presidente, no se eligen delegados para votar por voz. Pero aún así, nosotros reconocemos todas las formas de democracia porque es la forma en que nosotros pensamos que somos respetuosos con la soberanía de los países. Bien, volviendo a la situación aquí de Venezuela y lo que está pasando con la oposición, Guaidó, ¿quién es él y quién hay detrás de él y quién lo construyó? Bueno, yo no había oído hablar de Guaidó en todo el tiempo que venía a Venezuela y el año pasado tampoco. Ya cuando se define que él sea el presidente de la Asamblea Legislativa, empiezo a indagar un poco más sobre él, pero es un diputado con alguna tradición. Si no me equivoco, ha sido diputado suplente por el estado de Vargas, donde está el puerto de La Guaira. Si no me equivoco, ha sido estudiante, dirigente estudiantil cuando hubo este conflicto por la reforma constitucional allá por el 2007 más o menos. Tengo entendido de que es de esa generación de dirigentes estudiantiles. Tengo entendido que ha participado en varias becas en Estados Unidos, de cursos de liderazgo, en fin, lo más abultado de su formación está en esos cursos de liderazgo en Estados Unidos. Sé que es del partido de Leopoldo López, el dirigente de Voluntad Popular. Sé que asume su partido, porque cada partido son 5 partidos principales, son Voluntad Popular, son Acción Democrática, son Primero Justicia, son 20 y son Avanzada Progresista, los principales partidos. Sé que hay un acuerdo entre ellos de ir rotando la presidencia, y si este año le tocaba a otro partido y al final hay un acuerdo de que venga Voluntad Popular y acaba juramentado y con casi 50 países que lo reconocen como presidente, pese que varios países, por ejemplo España,
en una entrevista el canciller Borrell aclara de que ellos lo reconocen como presidente, pero para todas las cosas reales que tienen que ver con intereses de España, con intereses empresariales, con derechos de los ciudadanos españoles que viven acá, por supuesto, hablan con el gobierno de Nicolás Maduro. Entonces es una dualidad rara que está creando, no sé si un precedente del derecho internacional o está destruyendo el derecho internacional. Pero hay algo raro, hay una situación de mucha innovación política en la que me imagino que puede pasar cualquier cosa. Yo creo que Guaidó tiene la gran posibilidad de devolverle certidumbre a la política, a la población, para poder avanzar económicamente, socialmente. Para realizar su proyecto de vida necesita una sociedad con certidumbre. Y yo creo que él tiene la gran posibilidad de sentarse y plantear una salida democrática como la que ha planteado Nicolás Maduro. Ha dicho, bueno, si ustedes convoquen, porque él asume como presidente encargado, que es una figura de cuando hay una declaración de incapacidad, muerte o renuncia de un presidente, el que asume por línea constitucional, asume como presidente encargado con una sola tarea, que es en 30 días convocar elecciones. Esto pasó al 23 de febrero, el día que se trató de introducir la ayuda humanitaria y básicamente generando conflicto. El tema de la ayuda humanitaria es un tema que yo creo que hay que tratarlo un poco más a detalle. Bien, y bueno, hablando de eso, de la ayuda humanitaria, ¿por qué Maduro no quería dejar que entre la ayuda de los Estados Unidos al país? Ha sido un tema muy controversial porque Venezuela es un país en el que se ha generado mucha carencia. Hay mucha población que está sufriendo de desnutrición, de haber sido el país hace 5 años que la FAO lo felicita por ser el país que más ha avanzado en procesos de nutrición, en eliminar ese flagelo tan fuerte que ha tenido Latinoamérica de desnutrición y de hambre. Venezuela ha sido el país que más avanzó y hoy día con las sanciones económicas, con el bloqueo, ha dado un paso atrás. Entonces hay una situación de carencia de medicamentos y de alimentos que está exigiendo respuesta. La primera respuesta de sentido común, por supuesto, sería, la mejor forma de ayudar a Venezuela es levantar las sanciones abusivas, unilaterales, que se están generando con la economía venezolana. Pero más allá de eso, Venezuela ha pedido ayuda a Naciones Unidas y a la Cruz Roja Internacional sobre una lista de medicamentos y alimentos fundamentales que necesita Venezuela en el país. Pero, sin embargo, lo que se ha decidido es ir por la otra vía, por la ayuda unilateral. Y ahí no es Nicolás Maduro el que ha dicho que eso no es ayuda humanitaria, ha sido la Cruz Roja Internacional la que se ha pronunciado en 5 aspectos. Primero, que la ayuda humanitaria tiene que ser solicitada y aceptada por el país que lo demanda, en este caso el país que tiene el control territorial, que es el gobierno de Nicolás Maduro. Y eso la Cruz Roja dice no ha pasado. Segundo, tiene que haber un estudio de la demanda, de la necesidad para apoyar en eso, en lo que el Estado te está pidiendo, y no obligar al Estado en ser cooperado en algo que el Estado no te está pidiendo. Eso es un acto de arrogancia que no tiene nombre. Tercero, la ayuda humanitaria tiene que ser eso, humanitaria. Tiene que ir de corazón para ayudar de manera discreta al que lo necesita. No un acto de ostentación para hacerse la burla del que lo necesita. Porque cuando la ayuda humanitaria es para, no solamente ya viene dañado por una carencia, sino para afectar a la dignidad mínima de las personas. Si yo estoy en mi casa pasando hambre, no quiero que venga el vecino y me diga, oye, tengo aquí un pan para ti porque sé que lo necesitas. Yo necesito que mi vecino, si me quiere ayudar, toque discretamente la puerta y me dice, oye, he preparado esto, creo que te va a gustar. Toma, sírvete este pan. No quiero soberbia, no quiero arrogancia, porque si ya tengo un estado de carencia, si tengo un estado de necesidad, no quiero que me vengan a dañar más encima la dignidad. Por eso es que la Cruz Roja Internacional y todos los organismos como Naciones Unidas han dicho que si esa ayuda humanitaria no cumple con los requisitos mínimos, que si esa ayuda humanitaria no está destinada a salvar y más bien está destinada a generar conflicto, eso no puede ser ayuda humanitaria. Y lo peor son las proporciones. Son 70 toneladas de ayuda que se puso en la frontera con el objetivo de generar conflicto. Porque 3 camiones son 70 toneladas, son 3 camiones. Es lo que tiene que entender la gente. Si tú ves esas 70 toneladas distribuidas entre 30 millones de venezolanos, son aproximadamente 2 gramos por persona.
Eso no resuelve ningún problema, solamente estaba destinada a generar conflicto, porque en la estrategia de los países que están desconociendo a Nicolás Maduro, tiene un objetivo: generar tal descontrol que por dentro implosione con el levantamiento de la población. En la realidad, cuando tú ves Venezuela, eso no está pasando. Acá adentro no hay descontrol, hay una vida cotidiana normal, en carencia, pero como la carencia que vivimos todos los países del tercer mundo. Pero cuando la estrategia de los de adentro es generar una imagen de Venezuela caótica, es porque ellos saben que la única forma de generar un cambio político es con una intervención militar. Intervención militar que ya ha descartado la OEA, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la Unión Europea, el Grupo de Contacto, el Mecanismo de Montevideo, e incluso lo impensado con la presencia de Guaidó solicitando por escrito la intervención militar en el Grupo de Lima. El Grupo de Lima ha puesto una cápite especial en su última declaración que dice que no van a intervenir militarmente, que los problemas políticos, cuando se resuelven militarmente, terminamos con problemas como los que hemos tenido en Colombia. Un problema político tiene que tener respuestas políticas, que puede ser perfectamente una elección de uno o de todos, puede ser una negociación, puede ser un cogobierno. Son diferentes elementos que pueden tener una respuesta política, pero el problema político se resuelve con mecanismos políticos, no con mecanismos militares. Y eso lo hemos acordado todos, de que todos los países podemos ayudar, sobre todo los más interesados, los que vivimos en la región, que no queremos una guerra en nuestro patio. Eso vamos a apoyar para que la respuesta sea política y la solución no sea una intervención de afuera, sino sea entre venezolanos. ¿Y un ataque de los Estados Unidos contra Venezuela? Sería catastrófico. Estados Unidos ha hecho mucha intervención en América Latina, pero nunca ha invadido Sudamérica. Ha invadido Centroamérica, lo más cercano a nosotros que ha invadido ha sido Panamá, con un costo catastrófico. No nos ha gustado la invasión de Panamá, el recuerdo es muy amargo. Y para qué decir Nicaragua, para qué decir Granada. Hay muchos países que han sido víctimas y bombardeados por Estados Unidos y no nos parece. Pero en 200 años de independencia de América Latina, Estados Unidos nunca ha invadido militarmente Sudamérica, primer elemento. En el siglo XXI nunca ha hecho golpes. Durante el siglo XX ha propiciado muchos golpes de Estado, pero en el siglo XXI nunca lo ha hecho. No hay una experiencia, hay un golpe parlamentario en Honduras, hay un golpe judicial en Brasil, hay un golpe parlamentario en Paraguay, pero nunca ha habido un hecho de sangre de esa forma. No sé por qué daría un paso hacia atrás. Y tercer elemento, Donald Trump, por más que tiene formas raras de explicar y de implementar su política internacional, no ha comenzado ni una guerra. Obama, el Premio Nobel de la Paz, ha comenzado más guerras de las que ha comenzado Trump. No solamente no ha comenzado guerras, sino está cerrando el tema Siria, está cerrando el tema Afganistán, y pese a la altisonancia del tono, no ha entrado en la acción de Estados Unidos, y él ha sido de los que más ha impulsado de que sea Naciones Unidas la que lleve adelante un proceso de apoyo a suplir o a resolver las carencias. Creo que es un tipo sensato en su momento. Sin embargo, es el gobierno alemán, no es el embajador, el que ha reconocido a Juan Guaidó, y él tuvo que actuar en consecuencia cuando se le pidió que vaya. Y ha sido expulsado, como ha sido expulsado el embajador o el encargado de negocios en su momento de Ecuador y de Colombia, a partir de que Colombia permitió que pueda haber una fuerza internacional militar que desde Colombia puede intervenir. Yo diría que no es un tema atribuible al embajador como persona, sino a las posiciones que Alemania ha tomado como Estado. Al embajador no se lo ha expulsado por conductas propias, sino por una decisión del Estado. Y yo creo que Alemania tiene que tener un mayor cuidado sobre el tema de cómo se pronuncia, el mismo que ha tenido cuando todos los independentistas catalanes se han refugiado en Alemania, y ellos han tomado posiciones mucho más serenas. Creo que esa serenidad es la que debía primar, y no la locura de ir a hacer injerencia en los países. Todos los países hemos acordado en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta Democrática de la Conformación de la OEA, de que hay tres elementos que van a hacer que la paz social sea estable en el mundo y que no generemos brotes de guerra. Primero, el respeto a las realidades, la no injerencia en los países.
la no sustitución de instituciones, pero sobre todo la tolerancia a las diferentes formas de organización del poder. Por eso, cuando hemos sido Naciones Unidas, hemos tolerado que hayan países que no tienen democracia y que tengan rey. Hemos tolerado que hayan países que tengan formas raras de elegir a sus autoridades, o que tengan sistemas duales, que tengan un rey y un primer ministro. Todos hemos sido así porque entendemos que cada país tiene sus procesos históricos diferentes. Así como Francia ya hace más de 200 años le ha cortado la cabeza a los suyos, hay países de Europa que aún los mantienen y tienen una influencia importante o en la política exterior o en la economía. Todas esas diferencias las hemos aceptado. Países en África que también tienen sus propios reyes. Entonces, de esa forma, el derecho internacional se ha fundado siendo tolerantes, no haciendo injerencia, no haciendo sustitución de instituciones, pero siendo tolerancia a las diferentes formas de organización que tiene cada Estado. Y eso es lo que estamos pidiendo en América Latina, que respeten la forma en la que estamos ejerciendo nuestra soberanía. Me llamó la atención que estás diciendo que la opinión del ex embajador quizás, o la decisión que tomó, era más como la oficial de Alemania que la suya personal, ¿sabes? ¿Hay diferencia en lo que él siente como persona respecto a eso y a lo que tenía que representar como embajador? No, yo he conversado con él 2 veces en 2 recepciones, un tipo muy agradable. Lo conocí a él y a su esposa en la reunión que tuvimos con la Unión Europea y el grupo de contacto, la cual forma parte de Bolivia. A él lo vi como un hombre muy sensato y por supuesto él fue a recoger al presidente que el Estado alemán reconoció. Entonces me imagino que él actuó en consecuencia como diplomático. No conozco que él tenga una diferencia personal con lo que piensa su país, pero como te digo, a él en persona lo vi como un hombre muy sensato, pero que por supuesto él acá no está representando el pensamiento o el posicionamiento personal, sino el posicionamiento de su país, y él me imagino que actúa en consecuencia de eso. Claro. ¿Y cómo calificas la decisión de Maduro de declarar a este mismo embajador como una persona non grata? Es el ejercicio de la soberanía. Parte de la soberanía es con quién tengo relaciones y con quién no tengo relaciones. La ruptura de relaciones, los mecanismos de cómo se rompen relaciones o cómo se observa la conducta de un funcionario o de cómo se convoca son mecanismos de las relaciones internacionales propios del derecho internacional y que permanentemente se utilizan. Entonces no me parece ningún desatino, no me parece un hecho delictivo, no me parece un hecho de guerra, sino me parece que está enmarcado en las atribuciones de un Estado soberano cuando cree que otro Estado también soberano no lo está respetando. Entonces esa es una forma en la que se han expresado. Y rupturas de relaciones de ese tipo se han dado en todos los continentes, en todos los países, en varios contextos, así como el reconocimiento de Estados. La ruptura con Estados es algo permanente del derecho internacional. Todos van a seguir siendo parte del mismo sistema de las Naciones Unidas, pero mi relación bilateral contigo, yo la congelo, la suspendo o la rompo porque no estoy de acuerdo con lo que tú estás pronunciando o cómo tú estás afectando los intereses de mi Estado. Eso es parte normal, eso es parte de la civilización, eso es parte del derecho internacional y está reglamentado y existe. Estamos en el día 4 del corte de electricidad en todo el país, el día 4. ¿Qué piensas o sabes o crees quién hay detrás de este apagón y hay realmente evidencia de sabotaje? No hemos hecho una inspección oficial como Estado, no se nos ha pedido, no la vamos a plantear como injerencia nosotros, pero nosotros sí recibimos el mensaje oficial de que ha sido un sabotaje, de que fue a afectar al cerebro de la planta más grande de distribución eléctrica y generación eléctrica que tiene Venezuela. Entonces nosotros no tenemos por qué no creer en la versión oficial de un Estado que nos está planteando eso, porque el sentido común nos dice que efectivamente pasa eso. Un tema de ineficiencia, una falla de un repuesto, un tema de mal cableado, no te deja sin electricidad a todo un país. Y si fuera un tema de ineficiencia, es un repuesto que se repara en las siguientes 3, 4, 5 horas, se va en un avión, se trae el repuesto y se lo cambia. Pero algo tan sostenido que dure 5 días es algo que parece más atribuible a una intencionalidad política. Y una intencionalidad que está marcando un punto de bifurcación muy importante. Pareciera que después del statu quo
del empate en el que se ha declarado el post-23 de febrero, parece que hay alguna gente que cree que eso tiene que desempatarse rápido, ¿no? Puede ser por la vía política democrática, pero a veces cuando toman esos dos caminos, el segundo camino puede ser la fuerza. Ojalá no estemos hablando de un escenario de generar crisis, caos, para propiciar una intervención militar. Y bien, y hablando de eso, nos asumimos que Guaidó gana, Maduro tiene que retirarse. ¿Qué impacto tendrá eso en el resto del continente, por ejemplo, en relación bilateral con Cuba, Nicaragua o Bolivia? ¿Se puede decir algo de eso? Mira, ya te he dicho, en democracia todo resultado es posible. No hay un resultado seguro en democracia. Entonces, si van a una elección, no sé si Guaidó será el candidato a la oposición para empezar, pero cualquier candidato que tenga la oposición seguramente tendrá una posibilidad de ganar. Como si va Nicolás Maduro, también la tiene. Eso lo va a definir el pueblo, que es el soberano. Adelantar un resultado es mucha futurología. Pero si ganara la oposición, me imagino que las cosas tendrán que respetarse. Bolivia tendrá que respetar la voluntad de algo importante, que es el pueblo de Venezuela, como hoy día nosotros lo estamos reconociendo. Hemos sido testigos, hemos participado como observadores, ha venido mi presidenta de la Cámara de Senadores, ha venido en ese entonces una senadora muy joven que hoy día es la presidenta de senadores en Bolivia. Ambas han estado acá verificando, hemos hecho un sistema previo de auditoría al sistema electrónico de voto, y con todo eso estamos reconociendo la elección, y por supuesto nos parece que una crisis política podría resolverse también con otra elección, pese a que según nosotros el mandato de Nicolás Maduro debía comenzar en 2020 y acabar finalizando en 2025 a principios del 2026. De cualquier forma, nosotros estamos convencidos de que si es necesario adelantar una salida política para que haya paz social en el continente, porque hemos firmado como CELAC, que estamos presidiendo con Bolivia este año, de declarar a la región zona de paz. La región como zona de paz es un elemento fundamental. Hemos hecho grandes esfuerzos para que Colombia cese su guerra. Hemos apoyado la negociación, hemos sido garantes, hemos sido partícipes, y estamos convencidos que tenemos que tener a toda América Latina como una zona de paz. Estamos convencidos que Andrés Manuel López Obrador lo va a lograr en México, y estamos convencidos que esos pequeños puntos que hay de rato en rato van a ser superados en el corto plazo. Hemos logrado superar el control del narcotráfico en varias instituciones en todos los países, y como América Latina no nos vamos a cansar de repetir que queremos vivir en una zona de paz. ¿Qué aliados tiene Venezuela aquí en la región y qué opositores? Yo diría que el ALBA es un aliado incondicional, es un sistema de integración que tiene el objetivo de equilibrar los niveles de desarrollo de los países que lo conforman. Yo diría que un segundo aliado son los muchos movimientos sociales de difícil acceso a la justicia, el movimiento afro en América Latina, los movimientos sociales, los movimientos sindicales, los movimientos laborales, que creo que son los que se pronuncian y marchan en toda América Latina a favor de Venezuela. Creo que la relación de Bolivia y Venezuela, que es histórica, que tiene que ver con la independencia hace 200 años, también es un factor fundamental. Y en tercer lugar, diría que el gran aliado de Venezuela es el mundo que está buscando niveles más grandes de solidaridad. Y yo diría que los grandes enemigos son aquellos que han perdido influencia, que tenían intereses petroleros en Venezuela, y yo diría que en la región se ha desatado una confrontación que no existía hace mucho tiempo. Es esa relación entre Colombia y Venezuela, esa ruptura que tuvimos hace 200 años ya Santander y Bolívar, y que parece que hoy día esa llaga se está volviendo a abrir. Es el país que ha ofrecido su territorio para generar desde ahí una invasión militar, y algo sorprendente, el Brasil de Bolsonaro, ¿no? Un país que tiene una tradición histórica de no intervenir en problemas de los países desde la Triple Alianza, que no tenía una guerra con un país vecino, y que hoy día, por lo menos en discurso, por lo menos el tono muy alto, pareciera que ha sido muy fuerte. Y por supuesto Estados Unidos, que se ha tomado algunas atribuciones para nuestro gusto como Bolivia excesivas, ya que no creemos que haya un país que esté por encima de los demás países, que tenga atribuciones de decir quién manda, quién no manda, quién es legítimo, quién no es legítimo, y sobre todo de poner sanciones unilaterales
abusivas y que no dañan a los gobernantes, sino dañan al pueblo en sus medicamentos, en su hambre y en su proyecto de felicidad. Esos últimos 2 días se habla mucho de la declaración de estado de emergencia por Guaidó. ¿Cuáles serían las consecuencias de algo así? Hay una emergencia hace mucho tiempo y la hemos declarado nosotros también y nos hemos pronunciado como Bolivia de que la emergencia es evitar cualquier posible escenario de intervención militar que conduzca a guerra, no solamente guerra en Venezuela, sino las zonas de influencia que podían quedar con el narcotráfico que todavía está un poco triunfante en Colombia, con los grupos guerrilleros que pese a los acuerdos de paz no se han terminado de desarticular y que podría contagiarse a un segundo país. Hemos hecho muchos esfuerzos para que Colombia haga paz y sería una pena que 2 años después de los acuerdos de paz no solamente tengamos un país con guerrilla, tengamos 2 países y de que el narcotráfico pueda tomar algunos lugares que un presidente no legítimo en Venezuela podría perder control territorial. Eso es lo que nos preocupa de sobremanera. Hay una emergencia. Ahora, me preguntas, la emergencia que plantea Guaidó, ojalá que no tenga otra vez el único objetivo de una intervención militar. Si plantea una emergencia para de inmediato pedir ayuda militar a los países internacionales, la verdad va a parecer una farsa. ¿Y cuánto tiempo puede aguantar Maduro con las sanciones de ahí ahora? ¿Puede gobernar así? Es muy difícil gobernar cuando tienes todas tus cuentas congeladas, cuando tienes el hostigamiento, cuando hay empresas que son chantajeadas para que no te vendan alimentos, no te vendan medicamentos. Es muy difícil. Por supuesto que parte de esa solución política que plantea la oposición para ir a una nueva elección, para relegitimar los poderes políticos, también tiene que ver con una negociación de la oposición para pedirle a Estados Unidos que cese el abuso, que cese la arbitrariedad, que cese la unilateralidad, que todo tipo de sanciones tienen que ser contenidas en el seno de las Naciones Unidas, donde tenemos que definir sanciones en conjunto. No puede ser que un país se tome la atribución de ser el sancionador de todos. Eso es algo que tenemos que cortar de raíz. Ese dedito que cree que puede hacer lo que quiere en todas partes, hay que empezar a ponerle un cortecito. ¿Tendrá Bolivia una reacción si hay un estado de emergencia aquí en Venezuela? Por supuesto. Hemos planteado como Bolivia que no apoyamos y condenaríamos cualquier intento de agresión militar, así como reconoceríamos cualquier triunfo de oposición por la vía democrática, condenaríamos cualquier intento de cambiar la soberanía de Venezuela por una intervención militar, por más que sea de 1 o de 3 países. Ya nos parece abusiva la intervención militar internacional que puede plantear cascos azules. Ya nos parece abusiva. Creemos que en Haití ha tenido efectos catastróficos. En África tampoco ha sido la mejor experiencia, pero aún así, por lo menos está enmarcada en el derecho internacional. Acciones unilaterales de 2, 3, un país nos parece un exceso en la región. ¿Significaría un estado de emergencia automáticamente una intervención militar de afuera? Por supuesto, se estaría creando un precedente funesto. Mañana pueden invadir cualquier país porque no les gusta. O sea, cualquier excusa, si la excusa es de que hay niveles de pobreza, por supuesto, hay niveles de pobreza lacerantes en América Latina, en Río, en Bolivia, en Perú, en Estados Unidos, en Nueva York, en Alemania. He visto gente que tiene que comer en la basura. Y eso como humanos, por supuesto, nos tiene que doler, nos tiene que lastimar el corazón. No podemos permitir que en el mundo pasen estas cosas. Hay una deuda pendiente en el mundo. Yo he visto gente comiendo en la basura en Nueva York, en Berlín, en Bolivia, en Brasil, en Perú, en Argentina. Y eso duele. Pero si eso se constituye un precedente que si tú ves comiendo una persona en la basura, de inmediato le haces una intervención militar, estamos generando un precedente funesto que va a acabar en una guerra mundial o en el fin de un mundo multipolar. Muy bien, gracias Sebastián. ¿Hay algo más que tú quieres decir que a ti te parece importante? Quizás algo que sientes que falta, que quieres aumentar. Yo dejaría un pequeño resumen de 1 minuto. Te diría que el chavismo es un fenómeno latinoamericano que ha generado una ampliación de derechos que no veíamos en todo el siglo XX. Son 20 años de chavismo, 16 años de un auge
de ampliación y explosión de derechos ciudadanos y 4 años de crisis. Yo te diría que esa crisis tiene 3 problemas. El primer problema tiene que ver con el bloqueo y las sanciones unilaterales abusivas, y segundo, con la caída del precio, pero también con la necesaria, por la muerte de Chávez, de un cambio de líder. Yo te diría que esta crisis que estamos viviendo en este momento en Venezuela tiene 3 momentos. El momento en que gana la oposición con 2/3 producto de la crisis económica y desconoce a Maduro. Un segundo momento, la Asamblea Constituyente, que le devuelve iniciativa al gobierno de Nicolás Maduro. Y un tercer momento, la autojuramentación de Juan Guaidó, que intenta crear en la visión del mundo una dualidad. Yo te quiero decir que, para cerrar, no creemos en que esta crisis política se resuelva por la intervención militar. Creemos que tiene que resolverse por la vía política, preferentemente democrática y en elecciones. Y la posición de Bolivia es no a la guerra, sí a la salida política resuelta, negociada entre venezolanos. Podemos acompañar, pero no vamos a interferir. Creemos que el venezolano es de repente el hombre más generoso de América Latina, el que nos ha recibido con los brazos abiertos absolutamente a todos los latinoamericanos, y que hoy día no tenemos por qué darle la espalda a ese pueblo. Todos los países, y en este momento estas medidas abusivas los están presionando a migrar, quiero que sepan que en Bolivia tienen las puertas abiertas, porque migrar a cualquier lugar del mundo es un derecho humano. Sean afines a uno o afines a otro, los venezolanos que por estas sanciones están pasando mal, en Bolivia tienen la puerta abierta, solo necesitan palpar su cédula y allá van a tener su residencia transitoria por 2 años sin mayor problema. No somos un país que tenga mucha riqueza, somos un país pequeño, llevamos 12 años creciendo, pero quiero que el venezolano que escuche esto sepa que allá los vamos a recibir con los brazos abiertos, sin importar de qué lado son. Lo que no vamos a permitir es que sea la injerencia, que sea el abuso, la soberbia y la arrogancia las que quieran generar un cambio político acorde, enmarcado a la medida de los intereses de los poderosos del mundo. Bolivia es un país chico que hemos sido abusados siempre. Sabemos lo que es tener y vivir con una bota en el cuello esperando que nos aflojen un rato para tratar de morder el pie. Los países chicos vamos a pelear siempre por la dignidad. Incluso si nos quieren apoyar, vamos a recibirla con dignidad. Porque sí, necesitamos apoyo, necesitamos la comprensión del mundo, pero no necesitamos la arrogancia, no necesitamos que nos vengan a ostentar que necesitamos, porque necesitamos, sí, pero necesitamos solidaridad, necesitamos precios justos, necesitamos comprensión, pero respeto a nuestra soberanía y respeto a nuestra dignidad.